tema de hoy es manejos y conflictos en UNF, en nuestra iglesia. Este es el discipulado identidad número 4, así que queremos poder comenzar. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu infinita bondad. Te pido, Dios, Señor, que tú nos bendigas, que bendigas todo lo que emprendamos en este discipulado, que tú nos des tu sabiduría, tu conocimiento, tu carácter para comprender todo lo que estamos a punto de enseñar de manera efectiva desde el punto de vista del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Rapidito, manejo de conflictos en UNF. Queremos comenzar primero con el primer slide. Cuando el enemigo ataca un equipo de líderes, esto lo podemos encontrar en Nehemías capítulo 5, versículo del 1 al 13. Yo lo voy a leer rapidito para que usted lo pueda comprender y usted pueda estar en perspectiva, porque sé que algunos están conduciendo y tal vez no tienen la oportunidad de poder buscar el versículo específico y todo esto, pero quiero poder establecer qué es lo que quiere decir. Voy a leerlo rapidito. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras esposas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos a nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestros hijos lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras, nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí el clamor y estas palabras. Entonces me medité y respondí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigen interés cada uno a nuestros hermanos. Y convoqué contra ellos en una gran asamblea, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y ustedes venden a nuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis, no, no andáis en el temor de nuestro Señor Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos, mis criados, les hemos prestado dinero y grano, y quitémosle ahora este gravamen. Les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandan de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como usted dice. Entonces convoqué a los sacerdotes y les dije: le hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. El mensaje que quiero poder transmitir hoy, el discipulado que quiero transmitir hoy, es basado en el versículo 6 y 7, aunque quise ponerlos en contexto de lo que estaba sucediendo desde el versículo 1 al 3. ¿Cuándo ataca el enemigo a los líderes, al equipo de líderes? Primero, cuando pensamos que hay favoritos, o cuando está en avance
la iglesia, la obra, cuando está en avance, entonces se comienza a ver un ataque del enemigo a nuestras vidas. ¿Cuándo ataca el enemigo? Cuando miramos más los defectos que las virtudes de nuestros líderes, de nuestra iglesia, de nuestros pastores y aún de las personas que llegan a cada día, a cada semana a nuestra iglesia. ¿Cuándo ataca el enemigo? Cuando nos comparamos con otros. ¿Cuándo ataca el enemigo? Cuando nos sentimos amenazados por el potencial de otro líder. ¿Cuándo ataca el enemigo al equipo de líderes? Cuando sentimos celos de otro líder del equipo. ¿Cuándo ataca el enemigo al equipo de líderes? Cuando se malinterpretan las acciones y las palabras de un líder. ¿Cuándo ataca el enemigo al liderato, al equipo de líderes? Cuando no tenemos buena comunicación. ¿Y cuándo ataca? Cuando somos ociosos en nuestra responsabilidad como líderes. Estos son varios ejemplos de cuándo ataca el enemigo. Uno de los que llama mucho mi atención es el número 7, cuando no tenemos comunicación. El enemigo está atacando a nuestro equipo, a nuestro liderato. Está atacando a nuestra iglesia. Cuando nos volvemos ociosos, es decir, cuando tomamos por poco lo que Dios nos ha entregado. Cuando tomamos por poco el ministerio que Dios nos ha dado. Cuando tomamos por poco lo que Dios ha puesto en nuestras manos, el enemigo hace rato está atacando y somos herramientas del enemigo para atacar a nuestra iglesia y a nuestro liderato. Cuando se malinterpretan las acciones y las palabras de nuestros líderes y no somos capaces de comunicarnos efectivamente para que nos aclaren las dudas o para que ellos se puedan disculpar por lo que hicieron o por lo que dijeron, estamos permitiendo el acceso al enemigo. Cuando los celos ministeriales se hacen presentes y pasen muchos, recuerde que esto es para usted, no es para el vecino. Así que pasen muchos en que de momento se despierta esos celos ministeriales. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo nos está atacando. Cuando nos sentimos amenazados por el potencial de otros, tenemos que tener cuidado porque nuestro hermano está para fomentar y fortalecer el cuerpo de Cristo, no para competir con usted ni conmigo. Cuando nos comparamos con otros, cuando comenzamos solamente a mirar los defectos de nuestros líderes y obviamente, cuando la iglesia, el liderato, la casa, el ministerio está en avance, preparémonos para un ataque, porque probablemente el enemigo nos va a atacar. La próxima página, el peligro del conflicto entre líderes. ¿Qué crea el conflicto qué crea el que nuestro liderato esté en conflicto? Primero, la división. Si nota, pusimos en la imagen visión con una letra diferente o un poquito marcada. ¿Por qué? Porque cuando estamos en conflicto y no le permitimos a Dios que trabaje en este conflicto, creamos división. Es que hay dos visiones donde se supone que haya una. División. Y la discordia, la división y la discordia son armas que usan las personas para luchar entre sí y solo las vuelve ineficaces. Cuando estamos en división y cuando estamos en discordia, estamos utilizando un arma que nos vuelve ineficaces como iglesia. Así que es importante que nosotros trabajemos los conflictos para evitar la división y evitar la discordia. Eso es muy importante en el proceso. ¿Qué hace esto? El sabotaje interno es uno de los peores problemas a la que se enfrenta el liderato de una iglesia. Es una traición a la visión de Dios en la iglesia, una nueva familia. ¿Por qué? Porque muchas veces subconscientemente, inconscientemente y hasta conscientemente podemos hacer sabotaje en contra de nuestros líderes, en contra del ministerio, en contra de la iglesia. La verdadera manera de trabajar esto con efectividad es en comunicación y en amor. Cuando nosotros tenemos comunicación y amor en el proceso, estamos trabajando de manera efectiva y no estamos entrando en un sabotaje interno dentro de la casa, dentro de la iglesia. Quiero poder avanzar. Los conflictos siempre tienen que ver ¿con qué? ¿Con qué tendrán que ver los conflictos?
Los conflictos siempre tienen que ver con, discúlpame, los conflictos siempre tienen que ver con el egocentrismo. Cuando nosotros estamos en conflicto es que probablemente están atacando nuestra persona, nos sentimos atacados y hay un egocentrismo que se comienza a levantar y no nos permite avanzar en el proceso. Es importante que usted entienda que es necesario que los conflictos se trabajen de manera efectiva y dejemos el orgullo, el egocentrismo y aprendamos a permitir que Cristo tome el lugar de nuestro orgullo y de nuestro egocentrismo. Lo segundo, la gente tiende a ser egocentrista y eso nos incluye a usted y me incluye a mí. Es importante que entendamos que el mensaje o el discipulado para hoy no es para otro, es para usted. El mensaje y el discipulado que estamos dando en este momento nos requiere que entendamos que Dios está trabajando con nosotros y también con el vecino. Dios está trabajando con cada uno de nosotros y por lo regular comenzamos a entender los mensajes de lo que Dios está hablando, los leemos para otros. Eso lo están diciendo por fulano, lo están diciendo por mengano, pero a mí no me aplica porque yo estoy bien. Y Dios está diciéndonos a nosotros y Dios nos está invitando a que nosotros aprendamos a adquirir el mensaje para nosotros o porque estamos pasando por eso o de manera preventiva en un futuro. Amén. El tercer punto, queremos hacer lo que queremos hacer, pero lo que nosotros queremos no siempre es lo mejor para el colectivo y o para el macro de UNF y no tan solo para el micro. Es decir, lo que nosotros hacemos en la casa, el liderato, lo que hace el liderato en la casa, el líder de educación bíblica, el líder de adoración, el líder de ujieres, el líder de niños, el líder de jóvenes, el pastor general, el pastor asociado. Lo que se hace por el macro y no por el micro. Nuestra agenda ministerial no puede afectar el macro de la iglesia. ¿Por qué? Porque entramos en conflicto. Porque usted no puede hacer una acción o tener una agenda en donde se vea afectada la iglesia en general. Es decir, adoración no puede entrar en conflicto y decir, pues nosotros vamos a hacer un culto de adoración a la misma vez que el domingo hay culto en la iglesia. Eso es un conflicto. ¿Por qué? Porque está está trabajando con el micro, pero está afectando el macro. A lo mejor está siendo un poquito exagerado en este sentido. Pero nosotros siempre tenemos que mirar que no entremos en conflicto porque estamos solamente pensando en el micro, pero el pastor asociado, la pastora de la casa, estamos pensando en el macro. Espérate, ¿cómo esta decisión afecta a la iglesia? ¿De manera positiva o de manera negativa? Entonces, nuestra vida o nuestro liderato tiene que estar basado en, espérate, tenemos que comenzar a pensar en el colectivo. Esto afecta a la iglesia en general, mi decisión, mi acción. Entonces, si esto está afectando la iglesia en general, pues tengo que recapitular y hablar con mi pastor, hablar con mi pastor asociado, para que entonces yo pueda trabajar esto de manera efectiva o hablar con el líder del departamento. Cuando estamos peleando entre nosotros, nuestro equipo se destruye. Cuando nuestras vidas y estamos en conflictos constantes, es decir, las danzoras tienen sus situaciones y todo el tiempo están una encontrada, tienen fricciones unas con la otra. Cuando los ujieres tienen alguna fricción entre ellos, cuando los jóvenes, el liderato de los jóvenes tiene alguna fricción entre ellos, entonces estamos destruyendo al equipo. Porque al fin y al cabo, nuestro egocentrismo se ve marcado porque queremos salirnos con la nuestra y no pensar en la visión que Dios ha sembrado en la iglesia. Porque todo lo que hacemos aquí lo hacemos por uno más para Cristo. No es para llenar su ego, no es para llenar mi ego, no es para llenar mis expectativas personales, sino para llenar las expectativas del cielo. ¿Ok? Rapidito.
¿Cómo manejo el conflicto entonces? Sería la pregunta en este día, en esta noche, si nos estás viendo de noche. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo yo manejo el conflicto? Primero, pareciera contrario, pero enójate. El versículo 6 de Nehemías capítulo 5 dice, cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. Dijo Nehemías, un hombre de Dios poderoso. Escuche bien. Cómo manejamos el conflicto? Primero, enójate, pero hay un enojo bueno y un enojo no tan bueno. Un enojo correcto y un enojo que es incorrecto. Muy bien, rapidito. Nuestra acción esencial es proteger la armonía y no fomentar la división. Si se enojan, no pequen, dice Efesios capítulo 4, versículo 6. Si usted se va a enojar, yo le voy a decir cuál es un enojo correcto. El enojo correcto debe de ser aquel que protege la armonía de la iglesia y fomenta la unidad de la iglesia y no la división. Si tenemos que enojarnos, nos tenemos que enojar con aquellas cosas que quita y rompe la armonía de la iglesia y no fomenta la división. Enójese con eso. Enójese con la falta de pasión en su vida. Enójese con la falta de responsabilidad en su vida. Enójese con la falta de entrega a Dios en su vida. Si nos vamos a enojar, enojémonos por lo que es correcto y no por lo incorrecto. Hay dos clases de enojo, como estábamos hablando, el correcto y el incorrecto. Ser líder tiene que ver con conocer la diferencia entre ambos. Les comentaré rapidito. El enojo incorrecto es estar más pendiente a mi beneficio que al beneficio de la visión de la iglesia que Dios ha establecido. El enojo incorrecto tiene que ver más con mi beneficio que con el beneficio de la visión de la casa. Ese es el enojo incorrecto. El enojo incorrecto es, yo no quiero ir para allá, yo voy a tomar yo un discipulado, ¿para qué yo quiero eso? Ay, ¿para qué yo voy para ese retiro que tienen? Ay, yo no tengo ganas de ir para allá, esta gente siempre tiene algo. Ya yo no quiero estar ahí, yo no voy para ese ensayo. Ese es el enojo incorrecto. El enojo incorrecto es el enojo que tiene fricción con los demás, pero no busca soluciones. Es el enojo que no busca el amor, que no busca la reconciliación, que no busca el perdón, que no busca el abrazo, que no busca el que a pesar de que tengamos diferencia, queremos seguir amándonos. Ese es el enojo incorrecto. El enojo correcto es el que protege lo de Dios, la visión de la iglesia. El correcto tiene que ver con estar enojado por el egoísmo, estar enojado por la división, estar enojado por la falta de comunicación, estar enojado con el chisme. Las personas que se permiten escuchar rumores y chismes, bochinche, dicen por ahí en el barrio. Todos aquellos que hacen este tipo de actos están demostrando que realmente no están conectados con la visión, pero el que está conectado con la visión no se permite el bochinche, le crea enojo. El que está conectado con la visión no se permite la división, no se permite el egocentrismo, se permite la unidad, el amor en su vida. Por la falta de pasión. Si usted percibe falta de pasión en su vida, enójese con usted mismo. Si usted percibe falta de pasión en algún hermano, verifique qué está pasando en su vida y vamos a trabajar con eso. Si hay algo que a mí me enoja es la falta de pasión. Porque mire, yo noto, yo percibo cuando alguien tiene falta de pasión en la casa, se percibe. Y yo oro y pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Y me dicen que están bien. Entonces, ¿a qué yo puedo concluir? A que necesitamos trabajar con nuestra pasión y me enoja o me da un enojo santo del Señor. Porque lo que hacemos en esta iglesia lo hacemos con pasión, lo hacemos con entrega, porque a Cristo se le da lo mejor. Entonces tenemos que aprender de alguna manera a manejarnos correctamente. ¿Pero por qué? Pero no tengamos conflicto con los demás. Aprendamos a tener conflicto con nuestra falta de pasión. No permitirle
a la falta de pasión, al ocio que nos domine y por todo lo que haga daño a lo que Dios ha sembrado en la iglesia, una nueva familia. Lo que hacemos aquí lo hacemos con pasión porque esto ha costado. Primero costó la sangre del Hijo de Dios. Primero costó la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, segundo, ha costado ya lágrimas, ha costado amanecidas, ha costado falta de sueño en el proceso. Y nosotros tenemos que aprender, deme un segundito, y nosotros tenemos que aprender a poder trabajar con esto de manera efectiva. Así que usted enójese con la falta de pasión, ¿ok? Rapidito. Lo segundo, me enojé correctamente. ¿Qué es lo otro que tengo que hacer? Ir a donde mi hermano y caerle arriba. No. Lo segundo que tienes que hacer es orar. Lo segundo que tenemos que hacer es orar. Orarle al Dios del cielo para que nos dirija. La mayoría de los conflictos en el liderato y en la iglesia se resuelven cuando oramos para el beneficio del cuerpo de Cristo y menos para el nuestro. La mayoría de los conflictos, lo vuelvo a repetir, en el liderato y en la iglesia se resuelven cuando oramos para el beneficio del cuerpo de Cristo y no para el nuestro. Que nuestra oración no sea egocentrista. Señor, mándale fuego del cielo, decían, mándale truenos del cielo, rayos del cielo, decían los hijos de Zebedeo. Querían mandar truenos del cielo. Pero entonces nosotros vemos cómo ese egocentrismo a veces se marca en nuestras vidas y en nuestra oración. Y la oración que debemos de hacer es, Padre, ayúdame a ver lo que tú ves, a hablar como tú hablas, a pensar como tú piensas, a actuar como tú actuarías en el proceso. Y eso nos puede llevar a tener una reconciliación, un perdón, una empatía, amor entre nosotros para poder resolver nuestros problemas. El apóstol Pablo dijo, estén en paz con todos mientras sea posible. Ok, el próximo punto. En la oración morimos a nuestro egocentrismo para permitir que el diseño de papá sea en nosotros. Próximo punto, nuestra oración debe de ser fundamentada en cómo llegar a la reconciliación y menos en tener la razón. Muchas de las relaciones que nosotros vivimos en el proceso tienen que ver, que se rompen en el proceso, disculpe, muchas de las relaciones que se rompen en los procesos es porque preferimos tener la razón que llegar a la reconciliación. Y Dios nos invita a tener reconciliación y entonces trabajar nuestras razones con sabiduría y con amor. ¿Ok? El tercer punto. No oremos para ganar el conflicto, oremos para estar en paz y en amor. No oremos para ganar el conflicto, oremos para estar en paz y en amor. Reflexiona es el tercer paso. El tercer paso, primero, me enojé correctamente. Segundo, oré al Dios del cielo. Tercero, reflexiono. Nehemías capítulo 5, versículo 7 habla al respecto, que Nehemías primero se enojó correctamente. Segundo, oró al Dios del cielo y oró correctamente. Y tercero, reflexionó. ¿Cuál fue su reflexión y qué nosotros podemos aprender al respecto? Toma tu tiempo para actuar, pero no prolongues el actuar. Lo vuelvo a repetir. Toma tu tiempo para actuar y llegar a reconciliación, pero no prolongues el actuar. Porque hay gente que dice, no, es que yo estoy pensando en cuándo me puedo reconciliar con mi hermano. No, es que yo estoy pensando y pasan 6, 8 meses, un año y todavía es la hora que no se ha reconciliado. Ten unos días de reflexión y luego reconcíliate con él lo antes posible. La Biblia establece, el apóstol Pablo dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, no dejemos pasar mucho tiempo para reconciliarnos, que esto funciona hasta para nuestro estado, nuestros contextos matrimoniales y familiares. Piensa antes de actuar, piensa lo que vas a hacer, pensemos lo que vamos a decir, reflexiona en qué dirás y cómo lo dirás. Es importante que aprendamos a hacer esto. El amor, la compasión, la empatía deben de estar en nuestra reflexión. Primero, cuando me vaya a reunir, que yo entienda
que debo de tener una posición y una decisión de amor, porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión y yo decido amar. Compasión, estoy siendo compasivo con esa persona, viene de un contexto, bien, lo criaron de una manera, tal vez no tuvo un papá, no tuvo una mamá, no tuvo una buena crianza y eso creó cierta cultura incorrecta en ellos y Dios está trabajando en ellos también. Compasión, la empatía, debemos de ser empáticos porque probablemente nuestra fricción, nuestro conflicto con esa persona, tal vez si somos empáticos en la necesidad de esa persona, podemos llegar a la reconciliación. Hay personas que están pasando procesos económicos y tal vez salieron explosivos porque todo el acumulo de estrés en su vida, tal vez están pasando problemas de salud y tal vez están bebiendo algún medicamento que le causa un mal humor y no lo sabemos, o le causa tristeza y no lo sabemos. Están pasando problemas hormonales, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, problemas matrimoniales y tenemos que aprender a ponernos en el lugar de otros, que eso es lo que quiere decir empatía. ¿Cómo actúo para resolver el conflicto entonces? No uses la ira impulsiva, siempre te mete en problemas. No uses la ira impulsiva, siempre te mete en problemas. No la uses. Si te sientes airado impulsivamente, toma tu tiempo, no hables, no actúes hasta que la ira comience a bajar, comienza a descender. Habla con tus pastores o con tu líder de cabeza. Es importante que si te sientes de alguna manera incómodo, tú puedas ir a donde tus pastores en confidencialidad o a donde tu líder de cabeza en confidencialidad. Le hablamos a los pastores y a los líderes de cabeza, incluyéndome. La discreción es vital. Lo que nosotros hablamos con esa persona, nosotros tenemos que aprender a callarlo y vamos a hablarlo con la persona correcta. Es decir, si tuvieron un conflicto entre fulano y mengano, pues vamos a hablar con la persona que se tuvo el conflicto y con la otra contraparte para llegar a soluciones, que es lo que queremos en sabiduría. Porque es importante que usted no trae chismes, usted trae el deseo de solucionar el problema, aunque usted esté molesto, ¿ok? Confróntate en privado, es decir, vamos a trabajar esto de manera discreta y en privado, no en público. Las situaciones no se hacen un big show, no se hace una novela en el proceso, se trabaja de manera festiva en privado, ¿ok? Preguntémonos, ¿qué diría Jesús? ¿Cómo actuaría Jesús si sin contestaciones egocentristas que buscan nuestro propio logro y no el morir a nosotros? Que nuestra contestación de la pregunta, ¿qué diría Jesús?, sea una pregunta en amor. ¿Cómo Dios lo diría? ¿Cómo Jesús lo diría? Pero con amor, porque Dios no hace nada fuera del amor, porque Él es amor. ¿Cómo actuaría? En amor. Claro, voy a dar mis argumentos, quiero solucionar el problema. No voy a obviar el problema, pero tampoco voy a dejar de actuar en el elemento principal de un hijo de Dios, el amor. ¿Ok? Y rapidito, ¿cómo actúo para resolver el problema? Pide perdón como, por cómo se siente la persona. Hay veces que podemos tener razones, pero esa persona pasó un proceso en su vida y tiene sus criterios. Tal vez a mí, alguien me dice a mí, pastor, y esa camisa gris que fea, a mí no me gusta. Y yo me quedo como si no, porque no me interesa. Porque a mí nadie me compró la camisa, me la compré yo. Pero a lo mejor uno se lo dicen a otra persona y esa camisa gris que esa persona tiene es un regalo de su papá que falleció hace poco. Y eso le puede ofender y se siente mal. Entonces, por cómo se siente esa persona, tenemos que aprender a pedir perdón. Pide perdón si actuaste incorrectamente. También tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y con el deseo de poder mejorar. Lo tercero, mejora para la próxima ocasión. Evita tropezar con la misma piedra. Que aprendamos de nuestros errores y no sigamos cometiendo los mismos. Porque entonces entramos en ser insensatos, en no ser sabios en el proceso. Está bien, cometiste un error hoy y puede ser que lo cometas mañana,
pero no se puede ser que pase un año y pasen 2 años y todavía como líder sigues cometiendo los mismos errores, sigues llegando tarde, sigues faltando constantemente, sigues siendo irresponsable, sigues dejando tu ministerio en tercer y cuarto plano, no tienes pasión ministerial, no tienes amor en el ministerio con tus hermanos, no tienes unidad en el proceso, no eres responsable en las áreas de la iglesia. Dios nos está invitando a que no tropecemos con la misma piedra y que aprendamos a mejorar y que nuestra vida sea trascendente. ¿Ok? Nuestra bibliografía se encuentra en 2 libros: Liderazgo con propósito de Rick Warren y Un líder conforme al corazón de Dios de Jim George. Así que estos son nuestros libros y obviamente el pastor que puso su corazón, su pasión y amor por Dios y por ustedes. Líderes, les amo, les bendigo, creo en cada uno de ustedes, Dios lo sabe. Así que nada, les esperamos en nuestro próximo discipulado, les amamos y gracias por su tiempo. Bendiciones.